Bienvenidas a una nueva lección de Upgrade and Connect. La lección 4, imagen de marca, va a ir detallando todos los pasos para crear una marca. Vamos a hablar del nombre de marca y todos los elementos que van a ir asociados a la creación de este nombre de marca y del logo, como son las formas, los colores, la fuente. También vamos a hablar del uso de las palabras y os vamos a dar un par de herramientas de marketing visual. ¿En qué consiste una marca? Una marca consiste de dos piezas clave, un nombre y un logo. Y luego va a tener una serie de elementos asociados que serían como los ingredientes a tener en cuenta para crear estas dos otras piezas. Una parte muy importante de la construcción de una imagen de marca es obviamente el nombre de la marca. Va a tener que tener relación con la identidad y los valores que quieres asociar a esa marca o a tu producto o servicio. En ese sentido, el nombre que escojas va a tener que construir o reforzar esa identidad. Hay dos opciones, que elijas un nombre impersonal o un nombre personal. En la actualidad hay una tendencia hacia los nombres impersonales, abstractos y que evoquen una cierta emoción. Sin embargo, puede que quieras escoger un nombre personal, ya sea el tuyo propio, el de un familiar o incluso un apellido familiar. Esto se suele ver en empresas familiares y tiene un plus que digamos sería el de la humanización, porque obviamente se refiere a una persona, entonces va a transmitir esa cercanía. El que elijas uno u otro va a depender de ti. Una vez has decidido el nombre para tu marca, lo que quieres es construir toda la imagen asociada. Para ello vas a necesitar una serie de elementos y por eso te vamos a dar unas pequeñas nociones de diseño gráfico. Vamos a ver los elementos geométricos, los colores y las fuentes tipográficas. Empezamos con los elementos geométricos. De ellos os vamos a hablar, por ejemplo, de la forma. La forma geométrica va a tener un significado asociado que va a variar en función de la dirección de los vectores. Hemos escogido para este ejemplo un triángulo. Si la cúspide del triángulo está hacia arriba, va a tener una significación de crecimiento, de superación e incluso de estabilidad. Por ejemplo, el logo de Adidas. Si por el contrario la cúspide está hacia abajo, lo que va a denotar es la presencia o la esencia de la marca. En este caso, el de Guess. Podemos también encontrar otras orientaciones de los triángulos, como por ejemplo sería el de Google Play, que lo que hace es una simbología del símbolo de play, como de música, de reproducción, que te invita como a la acción de reproducir música o de empezar a jugar. Otras características a tener en cuenta en base a los elementos geométricos serían, por ejemplo, la continuidad o no de las líneas. En este caso, hemos escogido el ejemplo de los círculos. Un círculo puede ser cerrado si lo que queremos es expresar estabilidad o plenitud, perfección, ese tipo de conceptos. Sin embargo, un círculo abierto lo que va a simbolizar es la inclusión o la apertura. También otras cosas a tener en cuenta respecto a los elementos geométricos es si las líneas son curvas o son rectas o incluso el trazado de las líneas, que sean más gruesas, más finas. Pasamos al color de la marca. Otro ingrediente a tener en cuenta son los colores de la marca. Una cosa importante es que cada color tiene un significado asociado y por tanto un rango de emociones también asociado a ello. Unos colores te van a evocar unas emociones y otros te van a evocar otras. Entonces es importante que elijas los que van a definir o los que se van a acercar a las características de la marca que quieres defender. Algunos ejemplos serían estos. El rojo. El rojo es el color de la pasión, del amor, pero también de la guerra y del peligro. Es un color de contrastes. El azul, por contra, es el que transmite tranquilidad, calma, estabilidad e incluso también honestidad y confianza. El amarillo evoca felicidad, optimismo, pero también un poco va hacia la ansiedad o los nervios. Por eso se utiliza a veces el amarillo para llamar la atención, quizá no tanto como el rojo, porque no tiene tanto contraste, pero sí que es uno que podría llamar la atención. El naranja, por su parte, lo que evoca es energía, entusiasmo, dinamismo. Se utiliza mucho para el contexto de juventud. El verde, por su parte, está relacionado con la naturaleza y, por tanto, se va a asociar al crecimiento, a la salud. El negro es el color de la elegancia, del lujo, de la autoridad y se utiliza para expresar calidad. El blanco, por su parte, aunque aquí parece un poco como gris, porque si no, no se vería nada, va a simbolizar espiritualidad, sabiduría, inocencia, pureza y también se asocia a la limpieza, a la sencillez. El siguiente elemento por el que pasaríamos sería la fuente tipográfica.
Es probablemente el componente más sutil de toda esta parte visual de marca, en el sentido de que quizá no es algo muy obvio, no es un color, no es una forma, que la forma que tiene el logo, pero sí que es algo muy importante porque nos va a ayudar a potenciar el mensaje que queremos transmitir. Por eso es importante que concuerde tu marca con la fuente que has escogido. Tiene que tener relación con el mensaje que quieres transmitir. Tiene que evocar la misma idea. Existen dos, o incluso se puede considerar que tres tipos de fuentes. Estaría la serif, la sans serif y la slab serif. Os voy a pasar a detallar cada una de ellas. Las fuentes tipo serif se caracterizan por tener cada letra un pequeño ornamento. Es algo que lo hace como más estética, es un pequeño detalle. Esto que va a hacer que transmitan seriedad, autoridad, lujo, se van a asociar a ese tipo de conceptos. Los ejemplos más conocidos serían la Times New Roman y la Garden. Por su parte, la sans serif, sans significa sin, entonces va a ser sin ornamentos. Son fuentes que no tienen esos pequeños detalles, son letras más sencillas y por tanto van a ser más legibles y por eso se van a utilizar mucho en medios digitales. Algunos ejemplos muy comunes son la Arial, la Calibri, la Helvética. En la presentación no he podido poneros la Arial o la Helvética, pero os he puesto dos muy parecidas porque no existían en Canva, que es el programa que he utilizado para redactarla. Una particularidad que está pasando en los últimos años es que algunas marcas están haciendo un cambio de fuente. Esto en principio podría afectar bastante a la imagen de marca. O sea, es algo que no es aconsejable. Lo aconsejable es que escojáis una fuente y os ciñáis a esa. Por eso tenéis que escoger bien, que es la que vais a tener en principio ya para siempre para la marca. Sin embargo, en estos casos se trata de marcas con una presencia muy potente en el mercado y por tanto no les ha afectado a la significación o a la imagen de esa marca. Son marcas que están asociadas a conceptos de lujo, de exclusividad. Se trata de Burberry, de Louis Vuitton, de Balenciaga, de Yves Saint Laurent. Son marcas que son fácilmente reconocibles e incluso con esos cambios de fuente, solamente lo que han añadido es una parte de legibilidad sin perder la asociación a la marca. Por último estaría esa semi-categoría que os comentaba, que sería una categoría intermedia, una tipología de letras intermedias. Son, por tanto, fuentes de tipo sans serif, es decir, sin ornamentación, pero sí que tienen una pequeña ornamentación, o sea, que es como que tienden a la serif. Es algo intermedio, como decíamos, entre la sans serif y una serif. Van a tener como características que tienen una legibilidad alta, es decir, se pueden leer bien. Sin embargo, lo más común de este tipo de fuentes, o este subtipo de fuentes, es que son como robustas, cuadradas, muy equilibradas. Los ejemplos así más comunes serían la Courier, que se parece a esta que os he puesto aquí en la presentación, la Rockwell, la Bookman Old Style, que es una que por ejemplo a mí me gusta mucho. Aquí en la presentación os he puesto la Lumio Typewriter Old, que se parece un poco a esta de Bookman que os decía. Y esa es un poco la característica, que está como entre medias de las dos. A continuación os vamos a dar tres consejos. Estos consejos están asociados sobre todo a la elección de la tipología de fuente, pero puedes también utilizarlo o tenerlos en cuenta a la hora de toda la parte de texto, de mensajes, de palabras. Bien, esos consejos son, el primero de todos, que sea legible. Puede ser muy obvio, pero a veces cuando estamos eligiendo la fuente nos centramos en algunas que visualmente nos puedan parecer muy bonitas o muy llamativas, pero luego en definitiva el texto no se puede leer. Y eso es un error porque al final lo que quieres es que tu marca se lea y tu texto y tu mensaje sean obviamente entendibles. Entonces, regla número 1, que se pueda leer. La 2 es la estética. Esto obviamente es un componente muy subjetivo. Pues de eso, no hay una fuente correcta o incorrecta, no hay una fuente bonita o fea, todo va a depender de muchísimos factores. ¿De qué factores? Pues bien, va a depender del contexto cultural, incluso también de la cultura de la marca que quieras tú transmitir o crear. Va a depender del contexto social, algo que a lo mejor en un momento no se lleve mucho, de repente por algún tipo de evento social o cosas asociadas a otras marcas, de repente se vuelva que esté muy de moda. Va a depender, por tanto, también mucho de la ubicación geográfica. Y una cosa que es importante tener en cuenta también, esto que más o menos os comentaba, es esa similitud con otras marcas, con otros eventos, con otras cosas. Entonces, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta?
pues te tienes que preguntar, ¿va a funcionar? ¿Funcionará? Eso dependerá, ¿no? Pero una cosa que sí que es importante que te preguntes es, ¿se parece a otras marcas? Tú puede que quieras que se parezca o puede que quieras que no se parezca. Es algo que vas a tener que primero meditar, si se parece o no, si evoca otras marcas, si evoca algunos mensajes, digamos, subliminales, y puede que eso te ayude a difundir tu marca o todo lo contrario. Es algo que vas a tener que tener en cuenta. El tercer y último consejo sería que sea coherente. Tanto tu letra como el texto, las palabras, etcétera, tienen que transmitir el mensaje que quieres comunicar y no otro, por eso lo que decíamos antes. Además, de hecho, la fuente tiene que ayudar a esa pieza final, a esa imagen de marca en conjunto, a contar la historia que deseas contar. Las palabras van a ser siempre la parte más evocativa de las emociones cuando hablamos de una marca e incluso sin hablar de una marca. Todo lo que hemos hablado, todos los elementos que hemos hablado antes, los colores, las fuentes, las formas, van a expresar cosas con esos significados asociados que estábamos comentando, pero es de una manera implícita. Sin embargo, las palabras es un mensaje directo. Con las palabras puedes hablar directamente a tu público, entonces no hay nada mejor que las palabras para transmitir tu mensaje. Pero está claro que tienes que escoger esas palabras de una manera adecuada, por lo que decíamos antes, ¿no? ¿Comunican realmente lo que estoy queriendo transmitir? ¿Cuentan realmente mi historia o están contando otra porque se asocia a otra marca o se asocia, no sé, pues tiene un color que no era o lo que sea, ¿no? Tienen que transmitir, realmente tienen que ser las palabras adecuadas. Relacionado con las palabras hay dos componentes que me parecen importantes. El primero es el eslogan. El eslogan es una frase que está asociada a esta parte visual de la marca de una manera permanente. ¿Por qué permanente? Porque es lo que define tu marca. Va a definir o describir tu misión, tus valores, o incluso puede centrarse más en un objetivo de cautivar al público o generar cierta curiosidad hacia la marca. No tiene por qué ser algo largo, pero sí algo que transmita realmente lo que es la marca. Por otra parte está el reclamo. El reclamo es una frase que está conectada a toda esta imagen, a esta parte visual de la marca, de una manera temporal. Lo que son frases que se utilizan en una campaña publicitaria, en las diferentes campañas publicitarias que puedas hacer, y muchas veces son una llamada a la acción implícita. Pues en ese caso sería un mensaje que de algún modo incite o despierte la necesidad de algo en ese público sin que se den cuenta. Eso sería de manera implícita. Pero podría ser una llamada a la acción explícita. Igual es menos común, pero también puede darse. Por último, como os decía, os voy a comentar un par de herramientas de marketing visual. En primer lugar estaría Canva, que es la herramienta que he utilizado para hacer esta presentación. Canva es una herramienta online sencilla de diseño gráfico. Con ella puedes crear imágenes de muchos tipos. Puedes crear logos, flyers, tarjetas de visita. Puedes crearlos desde cero o editando a partir de algunas de sus muchas plantillas. Tiene una versión gratuita que está bastante bien y obviamente tiene otra opción de pago que tiene muchas más opciones de personalización y configuración. Por otro lado está Adobe Illustrator, que es un programa mucho más profesional para toda esa parte gráfica. Te va a requerir un conocimiento técnico mucho más avanzado para manejarlo, entonces tendrás que valorar si lo tienes o lo quieres adquirir o bien optas por unos programas más sencillos. Por último vamos a terminar la lección con unas palabras clave que serían identidad y valor o valores, que es un poco lo que tienes que tener en cuenta, lo que tienes que tener claro antes de crear tu imagen de marca. Tienes que tener clara tu identidad de marca y los valores que quieres asociar a esa marca. Luego, otra palabra clave sería elementos, porque como habéis visto, la construcción de la imagen de marca está compuesta de un montón de elementos pequeños que tienes que tener en cuenta. Obviamente significado y emociones también, por eso que hemos visto. Todos esos pequeños elementos van a tener un significado u otro y por tanto va a estar asociado a un rango de emociones u otro. Y por último, coherencia. Coherencia es porque todos esos elementos con sus significados y emociones asociadas van a tener que tener coherencia con esa identidad y esos valores que quieres transmitir como marca. Y con esto terminamos la lección 4, imagen de marca. Espero que tengas nuevas ideas para diseñar tu imagen.